Hola, ¿qué tal? Gracias por quedarse con nosotros. Ahora tenemos, tenemos la grata presencia del señor Fortunato Quesada. Es embajador, su último trabajo como embajador fue en Israel y en 2018 fue destituido. Y ahora vamos a hablar con él sobre por qué. No destituye ningún embajador por razones pequeñas. ¿Cómo está usted, señor Fortunato? ¿Qué tal? Ian, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradecido con usted por darnos esta hora, esta media hora. Gracias. Faltaba más. Díganos, ¿qué originó la sanción que lo hizo recurrir a la justicia? Bueno, la causa raíz de este problema se origina el domingo 17 de junio del 2018, cuando el programa dominical Panorama presentó un escándalo mediático sobre diversas aseveraciones mías hechas en Israel, en mi casa, en mi ámbito privado, sin autoridades oficiales y mucho menos sin representación oficial, con el cocinero chef y la empleada del hogar. Fui grabado ilegalmente durante 40 horas desde que llegué en marzo del 18 a Israel, y estos audios fueron presentados en Panorama de una forma descontextualizada, manipulada y editada, y en consecuencia se generó un escándalo mediático que produjo que el ministerio abriera un proceso disciplinario en contra de mi persona. ¿Los que le grabaron eran cercanos a usted, digamos, de amigos, o eran trabajadores cercanos? No, eran los dos trabajadores de la casa que yo había llevado luego de hacer un proceso de selección en diciembre de 2017. Fueron el chef Jesús Alvarado y la empleada del hogar Romina Tevez, quienes viajaron en marzo del 18 a Israel a trabajar conmigo en la residencia en Tel Aviv. ¿No eran entonces unos conocidos como para decir amigos? No. Era una relación netamente laboral, y ellos tenían que preparar la comida, limpiar la casa y estar sujetos a las órdenes o disposiciones mías que yo les daba a diario sobre el quehacer doméstico. ¿Y por qué no bastó enviar una carta a la Cancillería sobre lo que había pasado? ¿Por qué recurrió al juicial? Aquí, ¿por qué recurrieron? Porque se ha descubierto con el correr del tiempo, luego de la destitución, que los dos empleados del hogar recibieron órdenes directas del jefe de Cancillería, es decir, el número 2 de la Embajada del Perú en Israel, quien les ordenó graben al embajador Quesada, y ellos me grabaron, y a su vez el jefe de Cancillería tenía órdenes de la alta dirección de la Cancillería, el viceministro Hugo de Sela y el canciller Popolizio en 2018, quienes pedían a Rubín, vía su jefe de gabinete, el embajador José Boza, que me grabaran a efectos de ir armando, preparando este escándalo mediático que salió luego de grabarme en marzo, abril y mayo. Salió, como he dicho, el 17 de junio del 2018. Entonces se sabe que fue un complot. ¿Y por qué no le han devuelto su cargo? Bueno, las pruebas indican que fue un complot porque inclusive en octubre del 2020 salieron a la luz 31 folios de unas conversaciones por WhatsApp entre Rubín, que era el número 2 de la Cancillería en Israel, y el jefe de gabinete del canciller Popolizio, el embajador Boza, donde en esos 31 folios el embajador Popolizio, así como el embajador Hugo de Sela, ordenan grabarme de manera ilegal. En consecuencia, el complot existe. Estas 31 folios fueron legalizados por la autoridad consular en Tel Aviv en octubre del 2020 y constituye una prueba irrefutable, porque se ve inclusive que el señor Popolizio manifiesta ahí que está de acuerdo con que se me destituya, está de acuerdo con que se me grave. Inclusive había una predisposición
de colgarme tal como se cita en esos 31 folios. Tenemos ahora al canciller Popolizio. Estamos presentando una foto del canciller Popolizio. Efectivamente, es él. Ahora, ¿pero por qué ellos hacen esto? ¿Será porque tiene una relación con PPK? ¿Por qué? Obviamente, tu pregunta es muy buena, Ian. La causa matriz, la causa madre de todo esto se remonta a agosto del 2016, cuando en el primer Consejo de Ministros que el presidente Kuczynski tiene, yo, por mis funciones como director general de protocolo del despacho presidencial, salgo a la puerta de honor de Palacio a recibir a los ministros que llegan. Y uno de ellos que llega es el canciller Ricardo Luna Mendoza. Y cuando él baja del carro acompañado de su viceministro, en ese entonces el embajador Popolizio, y del embajador José Antonio Bellina Acevedo, el embajador Luna me dice: Fortunato, quiero pedirle a usted un servicio. Pues yo le respondo: ¿cuál? Y él me dice: yo quiero que usted me informe qué personas, qué citas, cuál es la agenda del presidente Kuczynski, porque yo le tengo que recomendar a quienes debe recibir, a quienes no, a quienes aconsejar, a quienes desestimar. En consecuencia, en pocas palabras, el canciller Luna me estaba pidiendo que yo sea un soplón de las actividades del presidente de la República. Y como usted comprenderá, Ian, el director de protocolo tiene una función funcional, valga la redundancia, profesional, protocolar, de trabajar con el presidente de la República. Mi función no es estar contando a espaldas del presidente a quién ve, a quién no ve, a quién visita, con quién habla, con quién se reúne. Esa no es mi función. En consecuencia, yo no cumplí con esa orden. Es más, te puedo contar que esa noche de agosto del 2016 yo le conté al presidente Kuczynski en su casa en Choquehuanca esta historia del canciller Luna Mendoza, y el mismo presidente Kuczynski con su mano me hizo así con la mano en señal negativa, inclusive me dijo que yo estoy ahí para cuidarle las espaldas, cosa que es la función de un director general de protocolo, porque él ve la agenda, organiza sus actividades, sus desayunos, sus almuerzos, sus citas, sus reuniones, lleva a la gente, la trae, la recoge o la despide, pero no está ahí para hacer un soplón, para contar a espaldas del presidente qué es lo que hace, cuando bien sabes, Ian, que el canciller de por sí tenía un acuerdo semanal con el presidente Kuczynski. Si quería preguntarle al presidente Kuczynski lo que sea, pues tenía un tiempo para preguntarle lo que sea. No tenía por qué utilizarme a mí en la función que yo cumplía. ¿Y el presidente Kuczynski actuó después de lo que usted le dijo, después de que haya sabido la petición del otro canciller? Bueno, él estuvo enterado de esto, y obviamente mi relación con el canciller Luna a lo largo del 16 y 17 fue un poco tensa. Siempre habían desavenencias, siempre él estaba en contra de lo que yo hacía. Inclusive puedo contar hoy en día, o mejor dicho, revelar, el canciller Luna fue alguna vez a la casa del presidente Kuczynski a pedirle que me sacara del puesto porque yo incumplía mis funciones, a lo cual el presidente Kuczynski le dijo: pero si lo hace muy bien. Lo que pasa es que el canciller Luna estaba acostumbrado a tener su gente de confianza en Torre-Tagle, lo cual es respetable, pero en Palacio de Gobierno el jefe es el presidente de la República, y mi función era ser director de protocolo del despacho presidencial, y como su nombre lo define, mi jefe es el presidente de la República, no el canciller. En consecuencia, mi lealtad, independientemente que yo era un diplomático de carrera, momentáneamente estaba destacado a la presidencia de la República, a este puesto, y le debía el 100% de mi lealtad y discreción al presidente de la República. Y si se llegase a prolongar la situación que ha ocurrido de su destitución y que hasta ahora no le devuelven, ¿a qué otra instancia podría usted apelar? Bueno, nosotros en abril del 2019 con el estudio Gersi presentamos un proceso contencioso administrativo. En septiembre del 2023 ganamos la primera instancia al declararse nula las resoluciones de Popolizio
y de Cela que me destituían. ¿Por qué? Porque se había violado el debido proceso. En segundo lugar, en abril del 2024 se ganó la segunda instancia que ratificó la nulidad de las resoluciones de Popolicio y de Cela. En consecuencia, ahora estamos en el estado de que el procurador del ministerio ha presentado, porque es su obligación legal, un pedido de casación, el cual ya llegó a la Corte Suprema y estamos a la espera de que la Corte Suprema en la Sala Contenciosa Penal decida si este pedido de casación procede o no procede. Si procede, habrá una audiencia entre las dos partes. Y si no procede y se declara su improcedencia, el juicio ya lo gano yo al 100% y el ministerio estaría en la obligación legal de reponerme a efectos de haber ganado en consecuencia todo el juicio. Entonces, al declararse nula las resoluciones, quiere decir que el acto de destitución contra mi persona ha sido, reitero, declarado nulo. Tiene que hacerse un nuevo proceso, pero como yo ya estoy 5 años fuera del servicio, si hacen un nuevo proceso, bueno, me podrán sancionar un mes, hasta máximo un año, si es suspensión, cosa que yo lo cumplí, será una formalidad, pero ya debería regresar a mi situación de actividad. Pero esto, más allá de ganar el juicio, va a demostrar fehacientemente que hubo un caso de corrupción en Torre-Tagle hecha por las altas autoridades de la dirección de la Cancillería, donde está involucrado el canciller Popolicio y el viceministro de Cela, su jefe de gabinete José Boza, hoy lamentablemente fallecido, y el jefe de Cancillería de la Embajada del Perú en Israel, el señor Rubín, quienes hasta el día de hoy, en base a una impunidad y argollas, no se les ha abierto proceso. ¿Quién ordenó las grabaciones ilegales? Las grabaciones son ilegales. Las grabaciones solo pueden ser ilegales si es que un juez determina que se hagan. Y en mi caso no había ningún juez. Hubo una decisión privada, personal de estas autoridades de grabarme 40 horas y esto es ilegal. Y lo que es peor, en octubre del 2020 que salen estos 31 folios y en diciembre del 2020 que hay un informe de recursos humanos firmado por la embajadora Fátima Trigoso que ratifica que hubo un complot, que hubo participación de estos 4 personajes que he mencionado, a partir del año 2021 ha pasado el canciller Alan Wagner, ha pasado el canciller Oscar Maurtua, ha pasado el canciller César Landa, presidente del Tribunal Constitucional, que sabe que son grabaciones ilegales, ha pasado el canciller Rodríguez Mackey, ha pasado el canciller González Olaechea, y todos han usado la política del silencio cómplice o la política del avestruz de no querer tocar el tema porque hay, como se dice en el lenguaje diplomático, vacas sagradas en Torre-Tagle, que porque es un ex canciller, un ex viceministro, no se les quiere tocar. Aquí nadie tiene corona ante la ley, todos tienen que responder ante la ley, más aún que en este caso hay pruebas irrefutables que ratifican que el complot existió. Y yéndonos a esas grabaciones, ¿usted por qué no dio una carta notarial o una denuncia a Panorama después de haber expuesto esas grabaciones ilícitas? Bueno, lo que pasa es que el procedimiento que hemos hecho con el estudio Gersi es, primero, el proceso contencioso administrativo, segundo, ganar este proceso que estamos a puertas de la casación y esperamos ganar esa casación, y de ahí veremos cuál es el siguiente paso, si se va a hacer el proceso de vengados, daños y perjuicios, denuncia penal o denuncias civiles a los involucrados. Y además hay un hecho adicional que es sumamente importante. El 30 de mayo del 2024, el chef Jesús Alvarado Segarra, que fue uno de los 2 empleados domésticos que me grabó el 2018, en mayo del 2024, es decir, 6 años después, él mismo reconoce que hubo el complot y que hubo las órdenes de Popolicio, de Cela, Boza y Rubín
de grabarme ilegalmente y ellos contribuyeron con la empleada del hogar a generar estas grabaciones ilegales. Ya si la misma parte involucrada en el complot del 2018 lo admite el 2024, ya qué mejor prueba puede existir. Y aún así han pasado cancilleres de la talla de Wagner, Maurtua, Landa, Rodríguez Mackey y González Olachea, y todos se han hecho de la vista gorda, como se dice, o la política del avestruz. No, el caso Quesada está judicializado. Está bien que esté judicializado, pero eso no le quita que el proceso disciplinario interno de la Cancillería llame la atención y abra procesos disciplinarios a Popolicio, De Sela, Boza y Rubín sobre quiénes ordenaron las grabaciones ilegales, por qué se usó la Embajada del Perú en Israel para transmitir ese programa del domingo 17 de junio, quién autorizó que se usara y se abriera la puerta de la embajada, por qué se usaron los locales diplomáticos que gozan de inmunidad para hacer un programa que es a todas luces ilegal y contraproducente. Todos estos responsables hasta el día de hoy no tienen sentencia ni procedimiento administrativo disciplinario. En consecuencia, estamos ante un grave caso de corrupción, donde está un canciller, un viceministro, Popolicio y De Sela involucrados, y hay una impunidad porque los señores Wagner, Landa, Maurtua, Rodríguez Mackey y González Olachea no han tenido los pantalones para enfrentar la corrupción. Inclusive, te puedo contar, Ian, el canciller González Olachea llamó a mi abogado, el doctor Enrique Gersi, para ver si se podía conciliar. El doctor Enrique Gersi le respondió que se podía conciliar. Por supuesto, todo fue un acto de buena fe porque a la larga no hicieron nada. Entonces, sigue hoy en día el embajador Popolicio, después de la denuncia de mayo del 2024, hace 5 meses atrás, y no le abren proceso disciplinario, sigue siendo embajador del Perú en Praga y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la institucionalidad? ¿Cuál es el modus operandi de esta carrera jerarquizada que porque el canciller hace algo ilegal no le pasa nada? Y los otros cancilleres, porque es un ex canciller, tampoco le hacen nada. Entonces, todos se cubren, todos se amañan, todos se protegen. Entonces así no se puede avanzar contra la lucha contra la corrupción. La corrupción está demostrada, hay pruebas irrefutables, hay audios inclusive de Rubín dándole órdenes a los empleados que me graben, hay 31 folios, hay informe de recursos humanos, hay informe de la directora de Recursos Humanos de abril del 19, donde pregunta a ella quién ordenó hacer esas grabaciones ilegales. Las grabaciones no salieron por arte de magia. Hay 40 horas, Ian, 40 horas en 3 meses. Créeme que es un tiempo bastante largo para poder grabarme en mi casa, donde es un espacio privado, en mi casa sin tener una actuación oficial, sin tener autoridad oficial, sin tener un escándalo que es público y menos en mi representación oficial. Estoy en mi casa donde yo tenía que hablar de manera pues tranquila, casual, familiar, si se quiere, con los empleados y ellos grabándome a espaldas mías. ¿Usted entonces ve algún tipo de venganza de parte de sus colegas diplomáticos en esto? Bueno, obviamente el simple hecho de que yo rechacé la propuesta desleal, poco ética e inmoral del canciller Luna hace que su viceministro de entonces, Popolicio, en ese entonces, el 2018, canciller, el viceministro De Sela, que era director de América del Sur el 2018, quieren vengar este hecho porque simplemente yo no era parte de su argolla, de sus amigotes que les quería contar todo, porque además no puedo contar, ellos tienen que aprender a respetar. Es como que yo, siendo el director de protocolo del despacho presidencial, teniendo una jerarquía, hubiera ido donde el viceministro a preguntarle, oye, ¿cómo son las rotaciones? Oye, ¿cómo son los ascensos? ¿Por qué no me meto en esto? No me compete, a ellos no les competía meter sus narices, como se dice, en la agenda del presidente de la República, y menos
para saber qué era lo que hacía el presidente de la República. Hay un canciller en funciones y ese canciller tenía un acuerdo semanal con el presidente y ahí tenía un tiempo X para preguntarle lo que quiera al presidente de la República. En consecuencia, ¿para qué quería? Para chismear, para vengarse, para meter sus narices, como se dice, en temas que no les competía. Eso no es leal, eso no es correcto, no es ético, no es moral. Y lamentablemente el canciller Luna tuvo una actuación poco honrosa y lamentablemente inclusive en diciembre del 2017 el canciller Luna se negaba a aplicar la Carta Interamericana por el caso de la vacancia que se le seguía a PPK en diciembre del 17. En consecuencia, ¿qué tipo de canciller era que no obedecía las órdenes del presidente Kuczynski? Es más, cuando el presidente Kuczynski renuncia en marzo del 18, te acordarás que asume el presidente Vizcarra. ¿Y cuál es el único embajador político que el presidente Vizcarra tiene? Luna, el cual lo nombra de embajador ante la UNESCO en París, en agradecimiento a todas las amistades, entre comillas, que habían hecho cuando Vizcarra era aún el vicepresidente de la República. Y el primero que viola el debido proceso mío es el mismo presidente Vizcarra y el canciller Popolizio. ¿Por qué? Porque ellos me sacan de Israel el 28 de junio del 18 y mi proceso disciplinario recién se abre el 2 de julio y recién se sentencia en diciembre del 18. Entonces, ¿cómo ellos me pueden sacar del puesto antes de haberse realizado el proceso disciplinario? Eso se llama violar el debido proceso. Amén de que yo no cometí ningún delito, no hice nada ilegal. En consecuencia, se violentó el principio de la proporcionalidad, la falsedad genérica, se omitieron, no se dejó a nosotros la defensa. Con el estudio Gersi le pedimos que hicieran un peritaje de los audios, nunca se hizo el peritaje. ¿Y por qué? Porque Popolizio y Becela, Bossi y Rubín sabían en base a los 31 folios que el complot se había armado. Y Rubín tuvo la buena decisión, si cabe el término, de guardarse todos esos WhatsApps del 2018 y el 2020 los legaliza ante la autoridad consular en Israel y se constituye en una prueba irrefutable. Inclusive, Ian, para que te sorprendas aún más, en julio del 18, apenas iniciado mi proceso disciplinario el 2 de julio del 18, el 9 de julio del 18, una semana después de abierto el proceso disciplinario, el embajador Boza le dice a Pedro Rubín en Israel: no te preocupes, la comisión disciplinaria va a recomendar la destitución y el ministro y el viceministro lo van a aceptar. Entonces yo ya estaba sentenciado desde julio que yo ya iba a ser destituido, cosa que efectivamente ocurrió en diciembre del 18. Es verdad. Muchas gracias por haber venido y poder expresarse con nosotros lo que le ha sucedido. Al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias por vernos. Nos vemos un día más. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.